después de ver Breaking Bad, las demás series no sirven, son unas... Es una obra maestra, nada la va a superar. Es la mejor serie de todos los tiempos. Estos y muchos otros comentarios son los que dicen las personas cuando terminan de ver Breaking Bad. Pero, ¿están en lo cierto? Averiguémoslo. Antes de comenzar con el video, debo de decirte que si apenas estás viendo la serie o no la has terminado, no veas nada, no veas curiosidades, no veas Wikipedia, no veas nada. Entre menos sepas de la serie mejor porque la vas a disfrutar y tendrás el mismo punto de vista o la misma perspectiva que tuvieron los espectadores cuando se estrenó esta serie. Entonces, entre menos sepas, mejor. Y bueno, debo decir que a mi punto de vista, esta serie sí es una obra maestra. Y todo lo que dicen que wow, no sé qué, es cierto. ¿Por qué? Porque el director sabía bien lo que quería expresar y darnos de mensaje de principio a fin. Es decir, ningún capítulo se siente de relleno, ningún capítulo se siente que tenga algo de más o que tenga algún giro inesperado, pero que se vuelva al final como que innecesario. Es decir, todo lo que pasa tiene consecuencias y lo vamos a ver ya sea en capítulos posteriores o al final. ¿Por qué? Porque al final, wow. Esta es una serie que nos hace reflexionar mucho también sobre la vida, ¿no? Sobre qué está bien, qué está mal y también sobre qué tan justo es el sistema. Qué es lo que le pasó a este personaje, ¿no? De Walter White, a nuestro personaje protagonista. Hago todo bien, trato de mantener mi vida feliz, a mi familia feliz y todo honestamente, pero a veces eso no es suficiente para vivir. Pero ojo, si quiero hacer cosas a lo mejor más turbias que me van a traer a lo mejor más ganancias económicas, va a haber consecuencias y eso incluye seguridad, paciencia, estrés, etc. Entonces, bueno, desde el primer capítulo, rápidamente se nos cuenta la historia de Walter White, un hombre de mediana edad que espera a su segundo hijo junto a su esposa Skyler. Ya tienen un hijo que tiene parálisis cerebral y da clases en una preparatoria. Hace muchos años, en flashbacks, se nos da a entender que estaba creando una empresa con unos amigos, pero por azares del destino, y bueno, ahí nunca se nos explica muy bien qué pasa, decide retirarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a dar clases y todo ese conocimiento que traía y todo ese potencial, pues queda un poco en el olvido para dedicarse a su familia por completo. De hecho, tiene un trabajo extra que es de lavador de autos. Entonces, en una ocasión, uno de sus alumnos va a lavar el auto y él lo lava. Entonces, varios alumnos ahí que están ahí con él, pues se burlan porque es como, jajaja, ja, ja, el profesor es un lavacoches mediocre, bla, bla, bla. Entonces ahí se empieza a cuestionar mucho sobre su vida. ¿Qué pasa después? Va al doctor y le dice que tiene cáncer terminal, que ya prácticamente se vaya despidiendo de su familia porque ese cáncer que tiene es muy difícil de curar y va a morir tarde o temprano. Es ahí donde nuestro protagonista, por azares del destino, empieza a crear metanfetaminas, una droga muy cara, muy poderosa y muy peligrosa también en Estados Unidos. Entonces, bueno, empieza a aplicar todos sus conocimientos y pues este camino no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque al principio quiere construir su propio imperio, pero pues se va dando cuenta de que no es tan sencillo. No es como vender chicles o como vender ropa, ya, sino que debe de tener mucho cuidado. Peor aún que pues su esposa está embarazada y tienen un matrimonio como que de mucha comunicación, pero cuando empieza en estas ondas, pues su matrimonio se va desmoronando y su esposa incluso empieza a sospechar que él es infiel porque empieza a ser muy distante y empieza a sospechar lo peor. Su hijo empieza a notar lo mismo y lo peor es que su cuñado, el esposo de la hermana de su esposa, es agente de la DEA, es decir, pues de la policía, no sé bien cómo son las siglas en inglés, pero pues la policía que se encarga del narcotráfico, que se encarga de investigar todo ese sector, ¿no?
Entonces tiene ahí el enemigo en casa y tiene que fingir una doble vida. ¿Qué pasa? La serie, como les cuento, nos va creando tanta emoción, suspenso e incluso miedo. Es una serie difícil de digerir al principio. Yo, de hecho, al principio, cuando hay situaciones así como de, pues tenemos que deshacernos de este cadáver, te traigo esto y va a deshacer todo el cuerpo y lo va a hacer líquido, es como que te quedas así como de, ay no, qué horror, así como de, no manches. Pero empieza, empiezas a seguir la historia y te vas picando más, más, más y más. Y es que es una serie que temporada tras temporada nos da a entender algo, nos da nuevos mensajes, nuevos personajes incluso. Algo curioso es que cuando muere un personaje, inmediatamente aparece otro como para reemplazarlo. Y es ahí donde nos dice incluso un mensaje el creador como de la vida sigue, es un retorno y a lo mejor la gente se va, pero otra nueva va a llegar a tu vida, ya sea para bien o para mal. Y todo como les comentaba, todo va a tener consecuencias. Y entonces, bueno, las primeras 3, 4 temporadas, pues vemos a un Walter White un poco asustado, pero que también tiene que tomar decisiones muy drásticas, literales, matar o morir. Entonces, pues vemos y nos ponemos un poco incluso de su lado, ¿no? Empezamos a entender toda esta onda. Pero ¿qué pasa? Que vamos creciendo incluso creo que a la par de Walter White. Al principio se nos muestran escenas fuertísimas, conforme pasa la serie también, pero nos van acostumbrando tanto que creo que el impacto se hace un poco menos a cierto tipo de escenas, entonces es como que ahí te das cuenta de todo lo que está haciendo la serie en tu cabeza, o sea, cómo está jugando incluso con tu mente. Y bueno, el personaje de Jesse Pinkman es increíble porque es noble, a veces es como que desesperante, pero a la vez entiende de que es un chico que apoya a Walter White, que ve en él incluso como un padre, ya que sus padres biológicos lo rechazaron por sus adicciones a las drogas, llevan su vida bien y a él prácticamente lo abandonan, entonces busca ahí como que cierta, cierto afecto en las personas, en las chicas que conoce, etcétera. Y bueno, Walter White poco a poco dejamos de verlo como ay, el pobrecito hombre, a ser de verdad un hombre, un desgraciado total. Esta serie es a veces un poco irreal, o a lo mejor crea mucha acción y suspenso, y se nos presentan situaciones que dices, ay, no manches, ¿cómo llegó ahí? O así, ¿no? Pero al final es como que toda acción que hace Walter White la tiene meticulosamente medida. Al final podríamos imaginar, ¿no? Que pues van a terminar bien y se va a salir con la suya y su familia lo va a perdonar y va a ser todo así como de wow. Pero ¿qué vemos? Que no, la serie empieza a ser realista. En la última temporada, en la peor, en la peor sensación. ¿Por qué? Porque su familia lo empieza a rechazar, él empieza a sentirse solo, abandonado. Al final el cáncer le regresa, pero pues no se muere y pues quien fuera su compatriota lo traiciona, entonces empieza a tener una sensación así como de angustia y de tristeza de que todo lo que hizo al final quizá fue en vano. Entonces al final esa sensación que nos deja es como que wow, o sea, pocas series te dejan eso. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir, creo que, como el protagonista. O sea, al final no victimiza a nadie porque todos hacen cosas malas, por eso el título, Breaking Bad, porque todos al final rompen la maldad, pero pasan tantas cosas en la última temporada, que de hecho fue la que ganó el Emmy a Mejor Serie Dramática. Las demás temporadas quedaron en nominación, porque nos deja una sensación así como de wow, o sea, que acabo de ver una serie, o sea, toda una vida, toda una serie, y nos deja una sensación así de vacío. Y sí, podemos decir que Breaking Bad es una obra maestra. Aún no veo realmente una serie así que tenga tanto amor, tanta delicadeza y tanta pasión por lo que está contando. ¿Por qué? Porque nos muestran escenas tan fuertes, pero tan bien logradas y tan bien planificadas
que sabes bien por qué se hacen. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Esta serie, la verdad, la tengo que calificar con un 10 de 10. Esperemos ver muy pronto series de este tipo, quizá a lo mejor otra temática un poco menos fuerte o a lo mejor igual de fuerte, pero con menos, menos drogas o no sé, para no caer en lo mismo, pero de verdad que véanla. Si no la han visto, véanla. Si la vieron, vuelven a ver. Y si no, pues sigan pasando el boca en boca la recomendación de esta serie que es muy buena, que al final quizá no es para todo público, pero si sabes apreciar un trabajo bien logrado y bien realizado, vale muchísimo la pena. Bye bye.